Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elioenay Márquez. Si has escuchado los estudios anteriores, imagino recordarás a uno de los enemigos del Señor en el capítulo 4 gritando: «Sé quién eres, el Santo de Dios». Y es cierto, Cristo Jesús es el Santo de Dios. Ahora, cuando piensas en santidad, ¿qué viene a tu mente? ¿La religión? ¿Un estilo de vida? ¿Un tipo de persona? ¿O será una actitud de rechazo a todo lo que es inmundo? ¿Y qué si la santidad va mucho más allá? Creo que necesitamos entender que la santidad no es una cualidad pasiva, sino una virtud activa y con un poder transformador. Por lo que debemos comprender que la santidad de Cristo es mucho más poderosa de lo que pensamos. Permíteme demostrarlo a la luz de Lucas capítulo 5. En primer lugar, la santidad de Jesús nos hace ver nuestra verdadera condición humana. Un día, junto al lago, era tal la multitud que se agolpaba sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios, que el Señor tuvo que dejar la orilla y enseñarles desde una barca. Al concluir, el Señor le pidió a Pedro que fueran a lo profundo y echaran las redes para pescar. La actitud de Pedro, quien había estado toda la noche pescando sin capturar nada, pudo haber sido la de un experto cuando sentimos que un novato nos está diciendo cómo hacer las cosas. Pero Pedro dice: «Si tú lo dices, echaré las redes». Y allá vamos de nuevo, a remar a pesar de estar cansado y haber trabajado infructuosamente toda la noche. Ni Pedro, ni sus amigos pescadores, ni ninguno de los testigos esperaba lo que vemos en los versículos 6 y 7. Llenaron 2 botes de peces, tanto que casi se hundían. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores experimentados, pero nunca habían visto algo como esto. Todos estaban asombrados. Y entonces se nos revela el punto principal. Cuando Jesús hace este milagro, Pedro vislumbró la gloria y la santidad del Señor. Pedro ve su propio corazón. Y la reacción nos recuerda lo sucedido con el profeta en Isaías 6. ¿Qué hace a alguien caer ante Jesús confesando su pecado? Pues la gloria y santidad de Jesucristo es suficiente. Y es que un ser tan santo como Dios no debería estar cerca de un hombre pecador, por lo que Pedro exclama: «¡Apártate de mí!». Pero en lugar de alejarse, Jesús le dice: «Sígueme, únete a mí». Y es que la santidad de Jesús no solo atrae al pecador, sino que lo transforma, dándole un nuevo propósito, rumbo y llamamiento. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos merecemos que Dios se aleje de nosotros. De hecho, esa es una clara descripción del infierno: ser excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Por lo que el primer paso para ser librados del infierno es reconocer nuestro pecado, al ser conscientes de la persona y la santidad de Cristo, quien murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. En segundo lugar, la santidad de Jesús nos hace limpios delante de Dios. Ahora bien, una cosa es sacar a la luz nuestro pecado y otra es hacernos limpios ante Dios. ¿Qué esperanza habría si tan solo fuéramos llevados al conocimiento de nuestro pecado? Necesitamos ser limpiados. Y la sección que sigue en el Evangelio nos presenta un hombre que tiene lepra por todas partes. Una enfermedad de la piel por la que, según la ley, debías ser puesto en cuarentena fuera de la ciudad, con dolor físico, aislamiento social y rechazo, excluido de participar de la vida en comunidad e incluso de la adoración. Si un leproso resultaba ser sanado, para volver a la sociedad necesitaba hacer 2 cosas:
Primero ser examinado por el sacerdote para confirmar que la lepra estaba limpia y luego presentar una ofrenda como expiación por el pecado. La santidad de Jesús produce lo que la ley requiere, pero que no podía lograr. Aquí viene este hombre leproso a Jesús. Nadie puede tocarlo sin volverse inmundo y excluido. Se postra sobre su rostro y le suplica a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces, nuevamente nos sorprende la santidad de Dios. Jesús toca al hombre inmundo. La multitud debe haberse quedado sin aliento. No, no lo toques, te contaminará. Pero Jesús lo toca y lo sana. La Biblia dice, al instante se fue la lepra. Y el Señor envió al hombre a los sacerdotes para cumplir la ley y demostrar que ahora estaba limpio. Y el punto es que llámese hoy adicción, atracción, estilo de vida, ego desbordado, carácter falso y mentiroso, vicio o incluso si se le quiere llamar enfermedad, lo que realmente aparta a la gente de Dios es el pecado. Y es que deberíamos repensar nuestros temores, pues no podemos ser contaminados por las acciones de nuestros vecinos, tampoco por las leyes de nuestro país. Es el corazón pecaminoso lo que nos contamina. Y la única solución para eso es Cristo, quien nos da un corazón nuevo con su ley de vida escrita en él. En tercer lugar, la santidad de Jesús perdona nuestros pecados. Es totalmente correcto pensar en la santidad y su incompatibilidad con el pecado. Pero, ¿qué más hace la santidad con nuestro pecado? Unos días después de limpiar al leproso, el Señor está enseñando a los fariseos y a los escribas o maestros de la ley, quienes habían venido de todas partes para escuchar a Jesús hablar. Y unos hombres traen a su amigo paralítico en una camilla ante Jesús, y lo hacen de forma bastante aparatosa. Entonces se nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Amigo, tus pecados te son perdonados. Y eso sacó de paso a los fariseos y a los escribas. Pero honestamente nos inquieta un poco a todos. Jesús no dice nada sobre la parálisis del hombre. Se centró en el alma de esta persona, en su problema espiritual. Por tanto, perdonó sus pecados. Y antes de seguir, déjeme aclarar esto. Una parálisis, un lecho de enfermo, podría comunicar la idea de que nuestra principal necesidad es la curación física. Pero note cómo piensa Jesús. Nuestra principal necesidad es el perdón espiritual. Véalo de otra manera. Podría ser que tener riquezas, salud, bienestar material y físico luzca para usted como la cima del mundo, pero aún así podrías seguir lleno de pecado y con tu mayor problema sin resolver. Alguien dijo: es mejor cojear hasta el cielo que correr al infierno, pues ningún mal terrenal se compara al castigo de Dios por el pecado. Ahora, usted podría no estar de acuerdo con esa norma. Le aviso que no es el primero. Los escribas y fariseos, los santos varones de Israel, estuvieron en desacuerdo con Jesús. Ellos dijeron que Jesús blasfemaba al afirmar que podía perdonar pecados, pues eso es algo que solo Dios puede hacer. Y ellos estaban en lo cierto respecto a que solo Dios puede perdonar pecados. Pero se equivocaron radicalmente al no reconocer a Jesús como Dios y darle así la espalda al Cristo, quien en lugar de consumirlos por su falta de fe, dio a toda aquella multitud la oportunidad de confirmar el poder de su santidad, declarando: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Y sin esperar respuesta, añadió: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante
viéndolo todos, el hombre se levantó y se fue a su casa alabando a Dios. ¡Wow! Entonces tú y yo, que estábamos confundidos, nos emocionamos. Pero te pregunto, ¿notaste realmente el milagro? Oh, claro, el paralítico camina. Bueno, bien, ese está buenísimo. Pero me refiero al más grande, al verdadero milagro, que no fue que el hombre caminara, sino que Jesús, el Hijo de Dios, perdona los pecados. Nuestra principal necesidad es la sanidad espiritual. Y creo que a eso se refiere Lucas cuando dice en el verso 17, y el poder del Señor para sanar estaba en él. Sin embargo, la gente experimentó asombro y alabaron a Dios de manera general, pero no adoraron a Jesús ni buscaron el perdón por sus pecados. Y eso es extraño y trágico. Hay muchas personas que dicen, creo en Dios, pero cuando revisas su afirmación, descubres que su comprensión de Dios es vaga y confusa. Y lo peor, que no conocen a Jesús. Y eso es crítico, porque el mismo Señor fue quien declaró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mucha gente hoy día dice, si Dios quiere, gracias a Dios. Y lo hacen en relación con lo que ellos desean. Pero lamentablemente, no confían en Jesús, no buscan el perdón de sus pecados, ni tampoco se someten a Dios. Y eso nos lleva a la última escena que veremos hoy de este capítulo. Y es que la santidad de Jesús nos llama al arrepentimiento. Luego de que los hombres que se creían santos no pidieron perdón, Jesús vio a un recaudador de impuestos llamado Leví. Y aclaro, recaudador de impuestos era sinónimo de pecador y ladrón por aquellos días. Jesús ve a Leví y lo llama para que le siga y se convierta en uno de sus discípulos. Y como Pedro en la primera escena, éste inmediatamente dejó todo y siguió a Jesús. La respuesta de estos hombres ilustra el verdadero arrepentimiento y la entrada al discipulado. Y es que cuando un hombre es aceptado por el Señor, naturalmente quieres celebrar y quieres que tus amigos encuentren en Jesús lo que tú has encontrado. Así que Leví organiza una cena para una gran multitud de recaudadores de impuestos, teniendo a Jesús como el invitado de honor. Pero los fariseos y los escribas siguen murmurando. Ellos tenían una idea de santidad que requería una separación total de los obviamente pecadores. Pareciera que pensaban que ellos mismos no eran pecadores, y por eso, lejos de reconocer su necesidad de Cristo, permanecían ciegos a su propia condición ante Dios. El ejemplo de Cristo nos desafía, porque si solemos pensar que la santidad es esencialmente un llamado a separarnos, puede ser que terminemos aislándonos de las personas a las que debemos alcanzar. Por tanto, nos hará bien escuchar la declaración de propósito del Señor en este texto. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No podemos llamar a la gente al arrepentimiento si no sentimos compasión por ellos, si no compartimos con ellos. Y es que como a Pedro y a Leví, el Señor nos llama a vivir una vida misional en el mundo, teniendo el bienestar espiritual de los pecadores en mente. Claro, sin traspasar límites ni hacer provisión para la carne dándole lugar al diablo. Sin olvidar la meta redentora, pues la intención no es pasar el rato en mundanalidad. Y sin callar quién es Cristo. Más bien llenando nuestros corazones con la palabra de Dios para poder insertarla en nuestras conversaciones. Este texto nos muestra que la santidad del Señor Jesús expone nuestro pecado, nos hace limpio ante Dios, nos provee verdadero perdón y nos llama a un cambio de vida producto del arrepentimiento. Y es que como Pedro debemos confesar nuestro pecado. Como el leproso, debemos clamar a Dios para que nos purifique,
Como el paralítico y sus amigos, debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Y como Leví, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y compartir la buena nueva con otros. Finalmente, note esto. En cada uno de esos eventos había una gran multitud. Pero los que respondieron adecuadamente a la santidad de Jesús no fueron la mayoría. Así que no te dejes llevar por la multitud. Incluso si debes hacerlo tú solo, te animo. Déjalo todo y sigue a Cristo. Cristo, quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Cristo, quiero ser cristiano de corazón, de corazón, de corazón. Cristo, quiero ser cristiano de corazón. Cristo, quiero ser más santo de corazón, de corazón. Cristo, quiero ser más santo de corazón, de corazón, de corazón. Cristo, quiero ser más santo de corazón. Dame un corazón conforme al tuyo, limpio, puro, que tu dulce espíritu me inunde, su fruto en mí siempre abunde. Son conforme al tuyo, limpio, puro, que tu dulce espíritu me inunde, su fruto en mí siempre abunde. Dame un corazón conforme al tuyo, limpio, dulce espíritu me inunde, su fruto en mí siempre abunde. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias por revelarnos tu santidad y permitirnos ver nuestra condición y necesidad de ti. Gracias por limpiarnos ante el Padre. Gracias por aumentar nuestra fe. Ayúdanos a dejar atrás nuestro pecado. Aviva en nosotros el deseo de imitarte. Danos un corazón conforme al tuyo, para cada día seguirte en vida nueva. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.